Hola, qué gusto iniciar esta conversación. Igualmente. Un placer compartir este espacio de reflexión. Hoy nos vamos a sumergir en un tema fascinante, el amor, pero desde un ángulo quizás un poco distinto. La gran pregunta es, cuando nos enamoramos, ¿lo hacemos de alguien que es como un reflejo nuestro de lo que ya somos? ¿O más bien de aquello que sentimos que nos hace falta? Queremos explorar justo eso, cómo las relaciones íntimas, pueden funcionar como un espejo, cómo revelan aspectos de nuestra identidad, de nuestros deseos, a veces cosas que ni sabíamos que estaban ahí. Precisamente. Y el objetivo aquí, digamos, es analizar desde una perspectiva psicológica, sí, y también emocional, ciertos mecanismos que operan, pues bajo la superficie, ¿no? En nuestros vínculos. ¿Mecanismos como cuáles? Hablaremos de proyección, de identificación, de complementariedad. O sea, cómo atribuimos cosas al otro, cómo nos vemos reflejados o cómo buscamos eso que nos completa. Pero ojo, no es para dar recetas, ¿eh? Claro. Es más bien ofrecer una reflexión, herramientas para entender mejor esta dinámica tan humana y sobre todo, qué dice de nosotros mismos. Me parece muy interesante esa metáfora, la del espejo emocional, porque sugiere que el enamoramiento, que a veces sentimos como algo tan espontáneo, casi mágico. Sí, como predestinado. Exacto, podría tener raíces mucho más profundas en nuestra propia psique. Que la persona que amamos se convierte de alguna manera en un escenario donde proyectamos nuestras búsquedas internas. Exacto. Fíjate que a menudo, y sin darnos cuenta del todo, no nos relacionamos solo con la persona real, con sus luces y sombras tal cual son. Ah, no. Y ahí es donde entran en juego estos mecanismos psicológicos de los que hablamos. Son poderosos y bastante automáticos. Entenderlos nos da perspectiva, entonces. Nos da muchísima perspectiva. A ver, hablemos de esos mecanismos que mencionaste. Proyección, identificación, complementariedad. Empecemos por la proyección. ¿Cómo funciona eso en el amor? Entiendo que es como poner en el otro algo que es mío, ¿no? Así es, básicamente la proyección es adjudicarle a la otra persona rasgos, cualidades, incluso defectos que en realidad son nuestros. Ajá, pero que no reconocemos o que no aceptamos en nosotros. Y en la fase inicial del enamoramiento, esto suele llevar a la idealización. La famosa idealización. Sí, y un dato interesante. A veces la intensidad de esa chispa inicial puede ser proporcional a qué tan inconsciente es esa necesidad o ese rasgo que estamos proyectando. Vaya. Es como si viéramos en el otro una versión, mejorada o deseada de algo nuestro. No vemos tanto a la persona como es, sino como necesitamos que sea en ese momento. Qué fuerte esa idea. Que no solo vemos lo bueno, sino lo que necesitamos ver. Vale. Y luego está la identificación. Eso sería lo contrario, enamorarse de alguien parecido. En cierto modo, sí. La identificación se basa más bien en una conexión profunda, una que surge al sentir que compartimos cosas esenciales, características, valores, quizás experiencias de vida e incluso heridas emocionales. Entiendo. Es esa sensación fuerte de esta persona me entiende, somos iguales en lo importante. Genera una familiaridad, un sentimiento de pertenencia muy, muy potente. Como verse reflejado. Justo, como si te vieras en un espejo que te devuelve una imagen muy reconocible, muy afín. Entiendo. Un amor que nace de la resonancia, del somos parecidos. Y el tercer mecanismo, la complementariedad. ¿Cómo encaja ahí? Porque suena más a buscar lo opuesto, lo diferente. La complementariedad, efectivamente, describe esa tendencia a sentirnos atraídos por alguien que tiene cualidades o características que nosotros percibimos como ausentes o poco desarrolladas en nosotros mismos. Ajá. Es como buscar en el otro aquello que nos haría sentir, digamos, más completos. Pero aquí hay un matiz importante. ¿Cuál? No siempre es una dependencia insana, aunque sí puede derivar en eso. En su forma más constructiva, es una búsqueda de expansión. Es sentir que, junto a esta persona, puedo acceder a otras facetas de mí, explorar cosas nuevas. El sentimiento de contigo soy más. Proyección, identificación, complementariedad. Interesante. 3 lentes, entonces, para mirar nuestras relaciones. Y esto nos regresa a la pregunta central. ¿Qué pasa con cada una? ¿Qué implica amar lo que somos o amar lo que nos falta?
Analicemos los escenarios. Primero, amar lo que somos. El vínculo basado en la similitud, en la identificación. A primera vista suena como la ruta más cómoda, ¿no? Sí, parece la más sencilla. Afinidad, comprensión fácil. Sin duda, tiene ventajas muy claras. Un vínculo así ofrece una base sólida de afinidad emocional, de valores compartidos. Y eso facilita muchísimo la empatía. Claro, la comunicación tiende a ser más fluida, hay una sensación de sincronía, como de estar en la misma frecuencia. Se crea un espacio de validación mutua muy reconfortante. El me siento comprendido porque eres como yo, es terreno conocido. Suena estable, sí, muy seguro, pero intuyo que esa misma comodidad podría tener su lado B. ¿No puede esa similitud volverse quizá un poco limitante a largo plazo? Justo, ese es uno de los riesgos principales. Una fusión excesiva, donde los límites entre uno y otro se empiezan a borrar. Y se pierde esa perspectiva que da la diferencia. Otro peligro es si ambos comparten, digamos, las mismas heridas o patrones disfuncionales que no han resuelto. Uy, claro. En lugar de ayudarse a sanar, podrían sin querer reforzarlos mutuamente. La relación corre el riesgo de volverse un eco. ¿Cómoda? Sí, pero sin ese contraste necesario para crecer individualmente. Podría llevar a un estancamiento. Un espejo que siempre te devuelve exactamente la misma imagen. No hay ángulos nuevos. Ahora, vayamos al otro lado. Amar lo que nos falta, buscar la complementariedad, lo diferente. Esto sugiere de entrada más desafío, ¿no? Quizá más aprendizaje. Exactamente. El potencial de crecimiento aquí es enorme. La pareja, al ser diferente, nos confronta. Nos muestra nuevas maneras de ver el mundo, de sentir, de actuar. Te saca de tu zona de confort. Justo, te invita a expandir tus propios límites. Se puede generar una dinámica muy rica de aprendizaje mutuo, donde cada uno aporta algo que al otro, le falta o necesita integrar. El amor se convierte en un catalizador para la evolución personal. Suena estimulante, la verdad. Una aventura. Pero esa misma diferencia que atrae tanto, ¿no puede ser también una fuente constante de fricción? ¿O incluso de dependencia? Si busco en el otro lo que me falta, ¿qué pasa si esa persona ya no está? Diste en el clavo. Esos son los puntos débiles. El riesgo más obvio es caer en la dependencia emocional. ¡Claro! Sentir que no se puede ser feliz o funcional sin el otro porque esa persona llena un vacío esencial. Esto también puede crear desequilibrios de poder. Uno idealiza al otro o se siente menos que. Entiendo. Y, como dices, la relación puede volverse frágil si se basa solo en esa necesidad inicial, porque las necesidades cambian, o uno puede desarrollar por sí mismo lo que buscaba fuera. Y entonces, la base del vínculo se debilita. Se necesita más que la pura complementariedad para que una relación dure. Es un equilibrio delicado, entonces. Ambas dinámicas, la de parecerse y la de ser diferente, tienen sus pros y sus contras. No hay una fórmula mágica. Para nada. ¿Y estas dinámicas, cómo las vemos en la vida real? Me imagino que hay patrones que se repiten mucho. Absolutamente. Se manifiestan de formas muy variadas en las relaciones que vemos y en las que vivimos. A veces son muy evidentes, otras veces están más mezcladas, son más sutiles. ¿Podríamos ver algunos ejemplos concretos para que esta idea del espejo se sienta más tangible? Por supuesto. Un caso clásico, por ejemplo, es la atracción por el opuesto polar. Pensemos en alguien muy metódico, muy racional. Ajá. Que se siente irresistiblemente atraído por una persona súper espontánea, muy emocional. Lo que admira, lo que desea en el otro es a menudo esa libertad para expresar o esa capacidad de vivir el momento que siente que le falta a sí mismo. Como si el otro encarnara una parte suya que anhela pero no se permite vivir. Exactamente. El otro le da permiso, por decirlo así, para explorar esa faceta reprimida. Muy claro. ¿Algún otro ejemplo? Otro patrón frecuente es lo que podríamos llamar el amor reparador. Imagina a alguien con una historia infantil de, no sé, falta de afecto o abandono. Sí. Puede buscar inconscientemente parejas que parezcan ofrecerle justo lo contrario: presencia constante, seguridad absoluta, cuidado incondicional.
La relación se convierte, sin que se dé cuenta necesariamente, en un intento de sanar esa herida primaria, de obtener por fin aquello que tanto le faltó. Y eso, bueno, puede ser bueno si lleva a una sanación real, pero también complicado si se le exige a la pareja algo que es imposible de cumplir, ¿no? Exacto. El equilibrio es fundamental. Y un tercer ejemplo, a veces más difícil de ver conscientemente, es la repetición de patrones familiares. ¿Cómo es eso? Podemos vernos atraídos una y otra vez por personas que recrean, de alguna forma, dinámicas o roles que nos son muy familiares por nuestra historia de origen, incluso si esas dinámicas fueron dolorosas. Vaya. No es que se busque el sufrimiento, es un impulso inconsciente muy profundo por resolver asuntos emocionales que quedaron pendientes, como si intentáramos reescribir un viejo guión a través de la relación actual. Estos ejemplos realmente subrayan cómo nuestras elecciones amorosas no son nada casuales. Parecen estar súper conectadas con nuestra historia emocional, nuestras necesidades, nuestra estructura interna. Y esto me lleva a una pregunta clave. ¿Cómo puede uno empezar a ser más consciente de estas dinámicas en sus propias relaciones? ¿Hay señales, preguntas que nos puedan guiar? Es fundamental hacerse esa pregunta. Y no para juzgar o invalidar lo que sentimos, sino para ganar claridad. Claro, para entender. Exacto. Algunas preguntas útiles para la autorreflexión formuladas de manera impersonal podrían ser: ¿se tiende a idealizar a la pareja de forma persistente, ignorando quizás señales de alerta o aspectos menos positivos que son evidentes? Aparece a menudo la sensación de no ser nada o sentirse incompleto sin la otra persona. La atracción se siente intensamente familiar. Remite a algo conocido del pasado, aunque esa familiaridad no sea necesariamente positiva o sana. Preguntas fuertes. Y quizá la más importante: la relación, en conjunto, está impulsando un crecimiento personal genuino, un desafío constructivo, o más bien mantiene a la persona en una zona de confort que, aunque segura, al final resulta limitante. Son preguntas que invitan a mirar hacia adentro, sin duda. Y como bien dices, el objetivo no es calificar el amor de bueno o malo, sino entender su naturaleza y sus raíces en nosotros. Efectivamente, el propósito es iluminar desde dónde estamos amando, qué predomina. ¿La proyección, la identificación, la búsqueda de complemento? ¿O es una mezcla compleja de todo eso? Comprender esto nos permite relacionarnos con mayor conciencia. Y amar con conciencia. Usualmente significa amar con más libertad, con más autenticidad y con más capacidad para el crecimiento mutuo. Ayuda a diferenciar entre lo que es, digamos, una necesidad neurótica, un intento de llenar un vacío, y lo que es un deseo genuino de conectar y evolucionar junto a otro ser humano. Entonces, recapitulando un poco, la idea central es potente. El amor funciona como un espejo de nuestro mundo interior. Y lejos de ser algo negativo, esta cualidad de reflejar es una oportunidad súper valiosa para conocernos. Exactamente. El vínculo amoroso, si lo miramos así, nos revela constantemente quiénes somos, qué buscamos, qué proyectamos, qué evitamos enfrentar en nosotros mismos y qué anhelamos integrar para sentirnos más plenos. Y el reflejo no siempre es amable. No, a veces el reflejo que nos devuelve la pareja es amable y nos confirma. Otras veces puede ser incómodo, crudo, desafiante, pero siempre, si tenemos la valentía de mirar honestamente, nos ofrece pistas cruciales sobre nuestro propio ser. Y aquí es donde se pone realmente interesante, creo yo, porque quizás la verdadera sabiduría no está en elegir si es mejor amar lo parecido o lo diferente. Yo creo que esa es la clave, sí. La invitación más profunda del amor quizás no sea optar por un polo o el otro, similitud o diferencia, sino aprender a integrar ambos. Integrar. Sí, valorar la conexión que nace de la afinidad y al mismo tiempo abrazar el crecimiento que surge del encuentro con lo distinto. Amar conscientemente implicaría entonces un descubrimiento continuo de uno mismo a través del otro, reconociendo que sus luces y sus sombras inevitablemente dialogan con las nuestras. Esperamos que esta exploración sobre las dinámicas del amor haya aportado alguna luz, alguna perspectiva útil. Hasta la próxima ocasión.